Amigos de la OSC, ONG Sin Componenda, hoy en un programa Contracorriente Digital con Pepe Galet. Y el tema que hemos preparado para estos momentos es el voto frustrado entre la manipulación, el odio y el poder. A raíz de estos acontecimientos que estamos viviendo, en el que la falta de credibilidad en el accionar del Jurado Nacional de Elecciones nos impulsa a determinar que sí, no han sido honestas, auténticas estas elecciones en la cual el voto del ciudadano no ha sido respetado. Regresamos en unos instantes. Bien, previamente al tema del voto frustrado, vamos a referirnos a lo que veníamos hablando constantemente, que nos encontramos en un escenario que tiene que ver con la caquistocracia, o sea, lo peor de lo peor. 21 candidatos se presentaron, 21 candidatos que más tenían deseos, obsesión, afanes de poder que de otra cosa. Y aquí no nos vamos a referir en estos momentos a las personas en sí, ni a sus conductas, ni a sus pretensiones, porque no somos nada, no somos nadie para juzgar. Tienen el derecho de hacerlo y obviamente ellos participaron. Pero sí hay un aspecto que tenemos que sacar como conclusión. Faltan líderes y sobre todo faltan líderes cristianos que defiendan verdaderamente lo que es la justicia, el derecho, bajo el signo de la verdad absoluta, el bien común. No hay pasta, no vemos candidatos que tengan unos deseos de servicio, sino a veces aflora, muchas veces, ese ego, esa soberbia, ese orgullo, esa vanidad. Y eso, cuando va contaminado, se pierde. Se pierde hasta la fuerza, la ayuda y la comprensión de lo alto del cielo. ¿Por qué? Porque no están siendo transparentes, no están siendo auténticos. Eso es lo que ha pasado. Y el otro punto también que tenemos que decir previamente respecto a los vladivideos que han aparecido, ya nosotros veníamos diciendo en Fuera los Corruptos, en páginas de Facebook, desde hace 2 meses, que se estaba preparando desde que se terminó en una final inesperada por muchos, pero sí propiciada por aquellos que tenían intereses escondidos de hacer llegar a Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori. No tenemos nada que decir como personas. Nosotros somos independientes y defendemos sistema.
sistema donde hay amplias libertades, sistema donde yo puedo vertir esto que quizás en un gobierno comunista no estaría hablando, ya estaría en otro lado. Por eso es que cuando me refiero a que por un lado habíamos anunciado que el sistema de inteligencia política a cargo de Vizcarra Cerrón era para preparar a Pedro Castillo, y el otro era Vladimiro Montesinos para poder ayudar a Keiko, que dicho sea de paso, ella no tiene por qué tener responsabilidades de los errores de su padre, pero sin embargo ha faltado pasta de líder, capacidad de líder. Y nos encontramos en esta situación ahora. ¿Cómo se va a resolver dentro de esta caquistocracia? Nosotros decíamos que quizás entre lo peor, mal peor es esto. Hablábamos primero de un candidato, no teníamos que escoger. Un candidato que por algo representaba la rectitud, Dios, patria y familia, y por otro lado ni siquiera estaban en las encuestas Pedro Castillo. Pero todo esto, oh sorpresa, aparecieron en una final buscada, propiciada. Lo ha reconocido Vladimiro Montesinos al saber que él perdió esta guerra entre lo convencional y lo no convencional. Es decir, a través de sus intervenciones, intromisiones y con sus agentes internos nacionales, apoyó y posiblemente ayudó a que crezcan los votos de la señora Keiko. Pero aquí hubo algo más que el de acá no podía contrarrestar, y era esa guerra no convencional en donde agentes externos, expertos, pusieron un adicional en el sistema de cómputo, en la preparación y organización del fraude, que ya hemos dicho es por etapas, no se genera en un solo acto, sino es la suma de escenarios, de momentos y de injerencia para ir moviendo piezas para así ganar la partida. Y le ganaron la partida a Vladimiro, aun cuando por los dos lados se ha comprobado que no ha habido autenticidad, veracidad, y que el Jurado Nacional de Elecciones se ha prestado a todo esto. Complicidad de prensa, complicidad de agentes y periodistas, y complicidad también de muchos participantes que tienen que ver con Sendero Luminoso, que tiene que ver con las drogas y que tiene que ver con el Foro de Sao Paulo. Ante esos agentes externos que han intervenido, obviamente tenían que obtener mayor manipulación, mayor empleo de manipulación, y eso es lo que ha pasado. Eso quería decir previamente porque la respuesta es un voto frustrado. Ante esa manipulación es un voto de resentimiento, es un voto de rechazo. ¿A quiénes? A los candidatos. Porque la verdad escondida es que el ganador pudo haber sido otra persona. Si es que desde la primera vuelta no hay fraude. Tampoco podemos negar que era lo único que existía para poder unificar y votar bajo un sentido
de Dios, Patria y Familia. Esto nos trae muy en cuenta, y me voy a apoyar en historiadores peruanos, y me voy a apoyar también en aquella amiga de Fidel Castro, Hilda Molina, que puso en el tapete lo que se quiere para América Latina, lo que se ha construido y lo que se ha fabricado, al cual nosotros rechazamos totalmente, porque no vamos contra las personas, sino defendemos nuestro sistema democrático. Imperfecto, sí, pero perfectible, cuando hay un desprendimiento, obsesiones por un lado, angurrientos por otro lado, afanes de poder y de dinero. Entonces, el servicio a realizar el bien común para el prójimo, el bien común para el pueblo, el bien común para todos los peruanos, el bien común para la ciudadanía en general, para la familia, para todos, de acuerdo a la posición que se tenga, al estatus que se tenga, a los niveles educacionales que se tenga y de acuerdo a las edades que se tengan. Por eso estas elecciones verdaderamente son fraudulentas, ni para uno ni para otro. Me apoyo en lo siguiente para dar una muestra de lo que no nos habíamos equivocado nosotros. Citando a un autor peruano, escritor de novelas, escritor político, escritor de literatura, y que ganó un premio como Luis Fernando Cueto Chavarría, ese escritor peruano, el premio COPE lo ganó. Justamente hay un aspecto que nos ha llamado la atención y hacemos por eso este programa. Cuando él dice en su artículo, aparecido nomás hace 15 días, nos habla, dice, el odio nuestro de cada día, el odio nuestro de cada día. Y voy a leer, agarrándome un poco más de este lado que hay iluminación. En esta forma dice, María Rozborowski, una autora peruana también, historiadora, muy buena, escribiendo sus artículos, libros, libros que se han vendido y se han agotado, como el Tahuantinsuyo, quizás uno de los libros más usados en ciencias sociales. Libros ha tenido dedicado a lo que ha sido el incanato de antes. Fernando Cueto dice, María Rozborowski se preguntaba por qué, a pesar de haber sufrido numerosos embates a lo largo de nuestra historia, aún sobrevivíamos como nación. Y ella misma bosquejó una respuesta. ¿Saben cuál fue esa respuesta? Porque no somos una nación. Y aquí un paréntesis, ¿por qué no somos una nación? Porque estamos dejando de lado la cohesión, la unidad peruana, la integridad peruana. ¿Y qué nos rebalsa? El odio precisamente, el rencor precisamente, la disputa, la división. Y sigo. Rozborowski ella misma bosquejó una respuesta, como le hemos dicho, nunca hemos sido nación, ni siquiera en el Tahuantinsuyo. Este fue un imperio militarista, elitista,
y semi-esclavista. La tan ponderada abundancia y justicia solo existía para la casta real. El resto, escuchen bien, el resto, el pueblo llano y las etnias conquistadas, vivían en pésimas condiciones, sometidos a continuas guerras y a una explotación inhumana. Por eso los cañaris, los chachapoyas, los huaylas, los huancas odiaban a los incas. El odio fue el elemento principal, el disolvente que impidió que las diferentes culturas se cohesionaran en una sola nación. Y ese odio persiste hasta ahora. Y efectivamente, esa casta real que habla María Rozborowski es siempre la cúpula. La cúpula en cualquier sistema es la que se aprovecha, abusa del poder, se beneficia para sí mismo, beneficia a su grupo, beneficia a sus amigos. Ahí es donde viene el padrinazgo, el compadrazgo, el amiguismo, el tarjetazo, todo eso. Y en el comunismo es mucho más. Ahí tienen el ejemplo. Venezuela, Nicaragua, Cuba, siempre será así. Porque no se trata de intelectualidad, no se trata de ideología, no se trata de saber más, de ser más importante, que soy conocedor de poder dirigir los destinos de un país, no. Siempre lo hemos dicho, si no cambia el hombre nada habrá cambiado. ¿De qué se trata? De una inteligencia ignorada, prohibida en estos momentos, la inteligencia espiritual. Está prohibida en el mundo, en las naciones. Y por eso suscita siempre esa especie de odio. Odio a la verdad. Hay una sola verdad y esa verdad proviene de lo alto. Dice Fernando Cueto, nunca antes se ha visto en las campañas electorales del Perú tanto odio como ahora. La prensa y las redes sociales destilan un odio acérrimo, pugnas ancestral. Pareciera que los peruanos han esperado esta ocasión para desfogar toda la rabia que tenían guardada. Personas reconocidas por su circunspección y sensatez se dedican a injuriar, a descalificar a quienes no piensan como ellos. Muchachos culturosos, inteligentes, utilizan el Facebook para pontificar una verdad, sí, pero esa verdad la suya, la subjetiva, la que cree que es cierta. Así estamos. Y la defienden a dentelladas. Calumnias, difaman, lisuras. Por eso nosotros en nuestra página bloqueamos a todos esos groseros que hablan por el hígado, por las bilis, que denotan sus frustraciones, sus complejos, sus traumas, su resentimiento, sus odios. Y quizás hablemos para niveles un poco con mayor información, con mayor preparación, y porque simplemente damos insumos de conocimiento, de formación y de preparación para que ellos puedan utilizar conforme a sus estilos, a su personalidad, a su locuacidad, en las oportunidades que tengan en que hacer uso de una opinión pública. Transmitir, pero transmitir verdad. Eso es lo que tratamos, y eso es contracorriente digital. Por eso vamos contra la corriente,
Porque cuántas veces lo hemos dicho, es como tener un prisma, pero hay que verlo desde todos los lados para poder tener una opinión más real. Porque esa opinión nace de un discernimiento integral de la persona, tener más visión. Pero como hay algo prohibido, una inteligencia prohibida, que después lo vamos a hablar rápidamente, ahí es donde existe pues esas barreras. Seguimos. Estos que a dentelladas defienden sus subjetividades destrozan a quienes no encajan en su pequeño casillero. No aceptan que alguien piense diferente. Dicen odiar el totalitarismo, pero ellos también son totalitarios. Defienden una única verdad y le niegan el derecho de expresión al otro. Ese es el nivel de convivencia de un país. Se pregunta, se contesta, lo afirma y lo transmite este autor peruano, Fernando Cueto Chavarría. Hay muchas cosas que él ya va a un campo al cual discrepamos nosotros porque va contra las personas, contra los candidatos, porque para nosotros no son los candidatos, es el sistema. El sistema da oportunidad para tener libertad, para desarrollar los talentos, las atribuciones, las cualidades y mejorarlos y hacerlos hasta virtudes sobrenaturales si se quiere. Es el sistema. Eso es lo que defendemos. En cambio, el otro sistema no da oportunidad de eso. Todos son iguales. El que está arriba lo tiran para abajo. El que tiene lo quieren quitar, expropiar. Y eso es un sentido de complejidad. Ese es un sentido, como dice Hilda Molina, es odio, poder y dinero. Por eso quiero que vean ese video. Miren este video que nos ha dejado. A mí me preguntaron un día, un periodista muy inteligente, ¿por qué tantas personas tan diferentes siguen a Fidel? Sí, las tomó de los artistas de Hollywood, los pobres de la tierra. Digo, porque hay una cosa que yo lo estudié con mucha calma, porque he estudiado también esto. Y sí, los artistas de Hollywood cuando viven en Cuba, ¿no? Obviamente, pero que tienen algo común, todos son resentidos. Todos. Aunque tengan dinero, son resentidos hasta con ellos mismos, con la vida, con su país, con el dinero que tienen. Son personas muy contradictorias en su personalidad. Todos los resentidos del mundo se han puesto en fila detrás de Fidel. Odio, poder y dinero. Ahí está la ideología del socialismo del siglo XXI, que le llaman populismo. Yo digo, por mí le pueden llamar como quieran. Además se han dedicado a escribir libros, muchos libros. Y yo digo, hasta que no se den cuenta de la realidad y se dejen de filosofar por una realidad peligrosa que está avanzando en América Latina. Y que porque Lula esté preso, porque Duque esté en Colombia, etcétera, etcétera, no quiere decir que han renunciado al proyecto. Hay un Estado Mayor muy capaz ideológicamente en Cuba. El otro día me preguntaron en un programa, ¿qué tiene Cuba? Que se están muriendo de hambre para tener poder sobre Venezuela. Le dije, un departamento ideológico, que es una ciudad, con gente pensante. Y dinero, poder y odio, se maneja eso mucho, Trabaja ideología. Con el odio y el resentimiento. Fidel, ¿sabe cómo le llamaba? La revolución silente. Me dijo, mientras llegamos al poder por la vía tonta de la democracia, hace años que estamos llevando adelante la revolución silente. Y a ellos le pregunto, ¿qué cosa es eso? Yo para seguir sabiendo. Él me prestaba libros y que yo los ponía en una mesita y yo no los leía, porque yo le decía, yo tengo que leer neurociencia. Cuando le hago esa pregunta, agarra un libro y me dice, léetelo, que no te lo has leído seguro. Léetelo hoy. Uno de los libros de Gramsci. O sea, penetra la neurona, trabájale el cerebro a la gente, trabaja la ideología, captúrale el alma a la persona y ya está todo hecho. Me dijo, lo estamos haciendo en América Latina con los medios, con los grupos empresarios, con los centros de educación. Y yo que recorro este país me doy cuenta de hasta qué punto han contaminado
la libertad de pensamiento del ser humano. ¿Hasta qué punto le han secuestrado el alma y las neuronas? Bueno, en la educación seguro, ¿no? En todas partes. Yo reviso inclusive los programas de educación cuando llego a algunas provincias y en algunos lugares hay programas de educación que tienen contenido subversivo y que están enseñando a los niños a odiar. Y así no se construye una sociedad sana. Bien, todo esto nos da un conocimiento más integral y un poco que aclara pues lo que decía nuestro amigo Fernando Cueto Chavarría, puesto que no se trata de la nación Perú solamente, sino de todas las naciones, porque es el ser humano el que no cambia, no se transforma. ¿Por qué? Porque está prohibido por los sistemas totalitarios, porque hay totalitarismo dentro de una democracia, si esta democracia está maquillada, si hay una dictadura dentro de la democracia, no solamente es abierta, más libre y decidida, sino aquí es hipocritona, maquillada lo de la democracia. Por eso es que nosotros cuando decimos es bien difícil tener líderes que puedan conocer la realidad Perú en estos momentos. Cuando la señora María Rozborowski muy bien nos enseñó en uno de sus libros que también escribió, ella también se refería a lo que es la mujer en la época prehispana, en el año 1986, y estaba hablando también del género. También se refirió del Señor de los Milagros. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay una relación muy simpática, muy interesante, que quizás solamente se puede entender cuando se tiene esa inteligencia prohibida que la prensa no abre, que los personajes públicos no lo dicen, que el sistema del nuevo orden mundial le baja el dedo. Ya cuántas veces lo hemos dicho, que quien estudió todo al milímetro fue el mejor marxista, porque ni Stalin, ni el mismo Marx, nadie, no le llegaba ni a los zapatos a Antonio Gramsci. Él fue el que estudió todo al milímetro. ¿Para qué? Para hacer la contrainteligencia contra lo que es el desarrollo humano a través de la religión, a través del hombre, a través del cristiano y sobre todo de la religión católica. Entonces, ese marco no tocado de la dimensión ignorada, la dimensión espiritual, de la inteligencia prohibida, sí tiene una respuesta, pues. Pero como dice María Rozborowski, en aquellos tiempos también, ¿qué pasó con la conquista? Los conquistadores crearon división, porque se asustaron, tuvieron miedo, y crearon esa división de los indios con los negros, porque si los dos se unían, los aplastaban. Pero estaban sumergidos en medio de la esclavitud por ello, pero les causó ese enfrentamiento, como se ha encausado hoy este enfrentamiento, un enfrentamiento entre el indigenismo que el comunismo quiere explotar nuevamente y con los limeños, los chalacos, los defensores de la democracia, los blanquitos para uno. Pero ¿quién vino a unir, a cohesionar, a integrar, a buscar la armonía, a buscar la paz? El Señor de los Milagros. ¿Y eso cómo se entiende? Por la inteligencia espiritual. No entra por acá, entra por acá.
Acá hay un cerebrito, un transmisor. Cuando dice se apareció a los negritos de Angola, esclavos en Pachacamilla, ¿por qué la relación? Que eso lo vamos a ver otro día cuando estemos hablando de la religión de las huacas con la religión actual y cómo el comunismo trata de destruirlo todo, un comunismo internacional y un comunismo local y un comunismo regional en el continente. Entonces fue el Señor de los milagros que cohesionó. Y por eso cuando se va a la procesión, ahí usted no encuentra división. Encuentra cholos, indios, negros, blancos, de todas las razas, de todos los estatus, de todos los niveles, de todas las intelectualidades, todas las razas. Todos los creyentes van y se juntan y se unen. Esa es la respuesta para poder destruir lo que es el odio, lo que es la obsesión por el dinero, por el poder, como lo dice Hilda Molina. Todo eso lo encarnó Fidel Castro, lo diseñaron con Lula y lo tratan de implementar en todo el continente. Entonces, la respuesta de estas elecciones fraudulentas es un voto resentido, un voto de odio, un voto frustrado. Es la caquistocracia, es que todos se presentan sin tener esa capacidad de poder dirigir los destinos del país. ¿Por qué? Porque aquí no llegan los capaces, aquí llegan los que tienen dinero, aquí llegan los que tienen organización, aquí llegan los que tienen intereses económicos. Sí, pero entre uno y otro, y voy a terminar esto con lo que dijo Fernando Cueto, es muy fuerte, pero para que vean que en realidad estas elecciones deben ser anuladas, Se refiere ya a los candidatos y a los candidatos que dicen una especie de apunte psicológico que nos hace este autor entre lo que es una lideresa, según la opinión de este autor, y nosotros lo repetimos simplemente para contrarrestar que nosotros tenemos una posición diferente y usamos esa inteligencia prohibida para muchos, que es la inteligencia espiritual. Pero él dice, la lideresa de un clan criminal sobre cuya cabeza pende un requerimiento, etcétera, etcétera, de cárcel por corrupción, está disputando la presidencia con un profesor semi-analfabeto que tiene en la mente una melcocha de ideas socialistas obsoletas, desde el marxismo arcaico hasta el pensamiento Gonzalo, y no tiene luces ni para dirigir una escuela primaria. Ambos han llegado por el voto de la frustración. Y ellos nos van a gobernar, sobre todo con un jurado nacional de elecciones que se ha prestado para esta burla. ¿Vamos a ser burlados los ciudadanos? Esto es fuerte, pero la verdad hay que decirla. La verdad no es subjetiva. La verdad se encuentra también cuando hay una guía, una dirección para decir, estos son los elementos fundamentales para determinar que aquí existió un fraude. Y ese fraude no da derecho, no genera derecho. Hay muchas cosas que se puede ir hablando ya jurídicamente. De repente vamos a comenzar ya a hablar con invitados especiales en temas que tienen que ver con la política y la juridicidad, todo esto.
Me dicen que ya tengo que terminar y por lo tanto, obedientemente, yo termino en este momento y le digo muchas gracias y será hasta la próxima.